otro yo que logra hablar inglés. Muchas gracias. Es realmente un honor presentar a Enrique, ya voy mal, Andrés Enrique Arias. Y me alegro muchísimo de estar con vosotros aquí en Zurich, porque estoy poniendo mucha cara a muchos nombres de muchos artículos y libros que he leído estos últimos años y que no sabía quién era, a pesar de las redes sociales. Uno de ellos ha sido Midnight Professor, al que le he podido poner cara y hablar con él. Y no me voy a entretener en hablar mucho de él. Todos le conocéis, todos hemos leído sus obras, sus artículos. Yo siento verdadera envidia por esa web que se llama Biblia Medieval. Sin ella sería incapaz de encontrar muchas de las... en la Biblia dice, en el Evangelio dice, en las partidas aparece eso cada 2 por 3. Otra cosa que estaba trabajando a principios de año es una carta de un tal Rabí Isaac, que es una pseudocarta contra los judíos, en el que hay montañas de citas a las Biblias. Es la única forma de llegar a ellas y saber a qué parte de la Biblia se están refiriendo, porque los nombres pueden ser la repera como los ponen a veces. Y este paralelo es magnífico. Pero si eso me ha dejado con la boca abierta, lo que nos va a presentar ahora ya, lo vi que habló de ello el otro día, creo que en Baleares, en Carta, eh, el Atlas histórico del español. Yo pensé en uno del español medieval nada más, allá en el Congreso de Salamanca. Por lo tanto, pero no había dinero, no había proyectos, no había nada en aquella época. No había ni becas predoctorales casi. O sea que fijaros cómo estábamos. Ahora ha cambiado mucho el panorama y aunque nos piden tantas cosas que a veces no sabemos si tenemos que hacer el papel del derecho o del revés, se van consiguiendo fondos para proyectos muy interesantes. Y este creo que lo es, este de Andrés Enrique Arias. Os dejo con él porque él es el que tiene que contárnoslo. Yo soy un figurita. Por favor, lo siento, se me ha olvidado. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye? Fenomenal. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel, por la presentación y, por supuesto, tengo que empezar dando las gracias a Johannes y a su equipo y a los organizadores de este congreso por haber contado conmigo y haberme invitado, que no es la primera vez ni mucho menos. O sea, Johannes siempre está contando conmigo para un montón de cosas. Y también quería agradecer a la Asociación de Historia de la Lengua, porque realmente para mí ha sido esta asociación y estos congresos algo realmente importante, que me ha cambiado la vida y de manera muy positiva. Yo me formé en el extranjero, estuve 13 años en Estados Unidos, donde hice un máster, un doctorado y empecé allí mi carrera académica. Cuando regresé a España, vine al Congreso de Madrid 2003 y es esta situación en que llegas a un sitio en que todos se conocen y tú no conoces a nadie. Y esto cambió muy rápido. Enseguida conocí un montón de gente allí y no me he perdido ninguno de los congresos desde entonces y realmente ha sido, o sea, creo que esta asociación realmente cumple una enorme función de ponernos en contacto a todos y para los que estamos interesados en la historia de la lengua, es desde luego un recurso insustituible. Y bueno, ya que estamos con los agradecimientos, tengo que agradecer a mis compañeros del proyecto del Atlas Histórico del Español. En realidad, lo que voy a presentar hoy, aunque es una charla que tiene nada más un autor, en realidad lo que presento aquí hay muchísima gente detrás, gente muy entusiasta, con la que hemos sacado adelante en relativamente poco tiempo, de manera bastante eficaz, gracias a todos ellos, este proyecto. Hace poco estuvimos en Palma, bastantes de nosotros, no todos, y presentando este atlas del que hablaremos hoy, entre otras cosas. Bueno, pues una explicación, ya sé que hoy vamos a hablar de dialectología histórica del español, pero voy a empezar enseñando este mapa. Y no es un error, no me he equivocado de diapositiva. Si echamos un vistazo a la distribución de lenguas y dialectos en la península itálica e islas adyacentes, y luego echamos un vistazo a el espacio galorrománico y lenguas también adyacentes en ese espacio, y lo comparamos, lo hemos visto, ¿no? Y ahora lo comparamos con esto, veo, o sea, no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que hay unas
diferencias realmente evidentes, ¿no? Que se pueden, bueno, se pueden resumir, esto de todo el mundo es sabido, ¿no? En el norte tenemos una situación, una distribución de lenguas y dialectos parecida a la que encontramos en esos otros espacios, ¿no? Pero cuando bajamos hacia el centro y hacia el sur, vemos que hay diferencias. Primero, que las lenguas ocupan espacios mucho más amplios, que hay una capa, una zona amarilla enorme que ocupa prácticamente eh, 2/3 de la península. No vemos nada comparable en los otros casos. A lo que quiero llegar, mostrando estas obviedades, es que no tiene mucho sentido hacer una historia de la lengua española sin tener en cuenta la distribución de las variantes en el espacio físico, porque es obvio que ese espacio físico está condicionando de manera única lo que sucede en el solar ibérico. Em, Tanto es así que desde los inicios del estudio científico de nuestra disciplina, ya con Ramón Menéndez Pidal, esto fue una de las cuestiones, ¿no? ¿Cómo se explica, cómo se interpreta esa extensión del castellano, cómo se explica su relación con los dialectos románicos vecinos? Y hay dos interpretaciones que el mismo Ramón Menéndez Pidal ya puso de manifiesto. Una es la del papel preponderante del castellano como origen y base en la formación histórica del español estándar a expensas del resto de variedades, es decir, que hay un proceso de sustitución lingüística, básicamente. El castellano se expande a expensas de las otras variedades, o la idea de la concepción del español como resultado de la evolución conjunta del castellano con el aragonés y con el leonés. Eh, Aunque las dos concepciones aparecen en la obra de Menéndez Pidal, realmente es la primera la que desarrolló de manera más continuada, y la otra, bueno, se mencionó, pero no se llegó realmente a desarrollar. Esta es la famosa cita, ¿no?, de la cuña castellana, ¿no?, en la que se habla de la nota diferencial castellana, obra como una cuña, esta metáfora, ¿no?, tan vívida, ¿no?, para implantar la modalidad especial, o sea, ensanchando cada vez más su acción para implantar. La palabra implantar es aquí clave. Vamos hablando de una sustitución lingüística. En el manual de la PESA, al menos en alguna de las ediciones, aparecía este mapa al final con estos grises, ¿no?, que es muy... muestra esas fases, ¿no?, hasta el siglo XV, que viene a representar, digamos, de manera gráfica esa cuña. Y esto es lo que encontramos a día de hoy. Es decir, la cuña explicaría lo que vemos aquí. Pero también hay esta idea de la base plural. El mismo Menéndez Pidal en algún momento dijo las otras hablas de España más afines al castellano y que se fundieron con él para formar la lengua literaria. Aquí no se habla, en la otra cita el verbo era implantar, aquí en esta cita el verbo es fundir. Otra metáfora también interesante, pero que viene a poner de manifiesto la idea de que en realidad el castellano, junto con el leonés, con el aragonés, evoluciona de forma conjunta. Esta idea de la base plural, que ya, como digo, no es no es ni mucho menos nueva, pero ha sido como, digamos, revivida en este trabajo de Inés Fernández Ordóñez, su discurso de entrada en la Real Academia, en el que toma esta idea y la relanza. Bueno, este es una obra de tipo programático, ¿no?, en la que ella también tiene muchas reflexiones sobre cómo se debería estudiar la dialectología del español. Y de estas ideas, muchas están teniendo pues mucho desarrollo en los tiempos recientes. Pero volviendo a lo que es la lingüística histórica, ¿no?, y a los orígenes, desde que es una ciencia, ¿no?, desde que es un desarrollo, digamos, científico, sistemático, es innegable que siempre ha habido desde el principio una fuerte conexión
entre lo que es cambio lingüístico y variación dialectal. Lo uno va con lo otro continuamente. Los estudios tempranos de los romanistas ya se fijaban, por ejemplo, en la cuestión de la diferencia entre el centro y la periferia, la idea de que las lenguas que se expanden en el territorio evolucionan de forma diferente en el centro respecto de la periferia. También ha habido intentos de interpretar la variación dialectal usando diferentes modelos de cambio, ¿no? La idea siempre es que variación dialectal y cambio van de la mano, como la teoría del árbol genealógico, la teoría de las ondas. Y además también siempre ha estado, ya desde los neogramáticos, esta idea de que a veces las evoluciones no nos dan el resultado esperado y que tenemos que explicarlas como resultado de préstamo de otra lengua, de otro dialecto, ¿no? Y es decir, la cuestión de la evolución interna de una lengua frente al contacto, todo esto tiene que ver también con distribución en el espacio físico, ¿no? Em, y en los tiempos recientes, eh, creo que se está dando, y esto es evidente, un renovado interés en la variación geográfica, ¿eh? Y esto se debe a varios desarrollos teóricos y metodológicos de los últimos tiempos. Me parece muy interesante que todo lo que voy contando aquí, creo que no voy a contar nada que es nuevo. Todos son ideas antiguas, de un siglo, ¿eh? Sin embargo, parece que estamos llegando a un momento en que estas ideas vuelven porque cada vez sabemos más y cada vez tenemos ciertos desarrollos metodológicos y también tecnológicos que nos permiten eh, reinterpretar y redimensionar todas estas ideas. La tipología lingüística, desarrollada sobre todo a partir de los años 60, ¿no? Con Greenberg, eh, tiene un interés grande en la lingüística diaria, en separar lo que es evolución interna de lo que es contacto. Es este concepto del Spraakbund, ¿no? De que muchas veces las lenguas que comparten un espacio tienen rasgos estructurales compartidos también, aunque no les vengan genéticamente, ¿no? Sino por contacto. El contacto de lenguas y bilingüismo también con nuevas aportaciones, todo lo que se ha estudiado sobre pidgin, sobre criollos, sobre cómo en situaciones de estrés lingüístico, en situaciones de contacto de lenguas, se aceleran los cambios, etcétera, etcétera. También la sociolingüística, que había arrinconado a la dialectología clásica, pero la dialectología está volviendo, adoptando algunos de los métodos de la sociolingüística. Y bueno, tenemos el proyecto COSER o el Rurikán mismo, ¿no? En que se vuelve a hacer dialectología de toda la vida, pero adoptando los métodos desarrollados en la sociolingüística. Y también llegamos a un momento, y esto es interesante, aunque Menéndez Pidal en uno de sus trabajos que son fundacionales, ¿no? Para nuestra disciplina, Los orígenes del español, está basado en un corpus de documentación notarial con la idea de poder situar cronogeográficamente las estructuras, ¿no? Sin embargo, después de este inicio, esa línea en cierto modo se abandonó y la historia de la lengua se ha escrito durante muchas décadas utilizando los grandes textos literarios. Ahora, bueno, ahora no, ya hace un par de décadas que se ha llamado la atención sobre los problemas que tiene estudiar la lingüística histórica en contextos literarios y se está volviendo o se ha vuelto a tener un mayor interés en la documentación notarial y también, sobre todo, la calidad filológica de las fuentes de datos. Y también hay nuevos corpus, de los que hablaremos, y nuevas herramientas informáticas para la cartografía lingüística. Este sí que es un desarrollo que me parece que esta tecnología está reviviendo realmente la dialectología. Eh, Hoy día es normal que abrimos un periódico y nos encontramos este tipo de mapa interactivo de precios de la vivienda en España. Cuando tenemos un día de elecciones, la noche electoral misma, ya aparecen este tipo de mapas en los que podemos pinchar y ver los resultados electorales por circunscripción. Vemos los colores estos, para que a cada uno le dará un motivo para deprimirse o frustrarse. Eh, pero la cuestión está en que cualquier
dato que se pueda asociar a una coordenada geográfica, se puede cartografiar inmediatamente. Y esto no es un desarrollo, posiblemente existe desde antiguo, quiero decir, posiblemente ya en los años 90 el ejército de Estados Unidos lo podía hacer o lo que sea. Pero digamos que para el uso normal de la gente corriente de a pie, no es relativamente reciente. Google Maps apareció en 2005, todavía en versiones que no eran disponibles para el gran público, que no tenían ni siquiera mapas de carreteras ni nada. Esto se ha ido desarrollando recientemente, ¿no? Y lo que me interesa a mí comentar es que este tipo de facilidad para proyectar datos en un mapa no solo queda bonito por los colorines y todo esto, ¿no? Sino que es algo que nos trae nuevos planteamientos teóricos y nuevas preguntas de investigación y que tiene un valor heurístico muy importante. Hace poco, bueno, hace unos 10 años apareció este Atlas de mortalidad por cáncer en Portugal y España. Este es los datos de mortalidad por cáncer de pulmón. Como la sanidad pública tiene todos estos datos, tiene el lugar de procedencia de los pacientes y entonces se puede cartografiar. ¿Qué se ve aquí? Bueno, es interesante. Si comparamos Andalucía Occidental y Extremadura con Portugal, justo donde va la frontera, hay una mortalidad altísima a un lado de la frontera y mortalidad bajísima al otro lado. Esto ha hecho que las autoridades sanitarias tengan que replantearse la política, lo que hacen. Es decir, que el mapa decimos, uy, qué bonito los colores, pero no. Realmente el mapa nos está lanzando preguntas, nos está cuestionando nuestra metodología, quizás está mal hecho, hay que revisar los datos. Em, Algo más relacionado con quizás con lo que hacemos nosotros. Este es el famoso estudio de Bycroft y otros de hace pocos años, donde miran el componente genético de la población en la península ibérica y miran el componente genético del norte de Marruecos, es decir, componente genético magrebí, este sería el máximo, ese sería el mínimo. Y nos encontramos que ¿dónde se da el máximo componente genético magrebí? En Galicia. Pero no solo este estudio, hay ya como 7 u 8 estudios que lo corroboran. Es decir, que no es un fallo. ¿Y esto qué supone? Los historiadores ahora están dando vueltas a esto. ¿Cómo es posible? Bueno, posiblemente hubo una deportación de moriscos en el siglo XVI hacia Galicia. Se conoce que hubo deportaciones hacia Castilla, esto está demostrado, pero no se sabía que las hubo hacia Galicia. Entonces ahora los investigadores, los historiadores se tienen que poner a buscar. Es decir, que el mapa nos obliga a replantear lo que creíamos que sabíamos. Y ahora vemos que, bueno, pues no hay algo aquí que no sabíamos, ¿no? Pues bien, em, paso ahora a comentar, como digo, no hay nada nuevo. Se llevan haciendo mapas desde hace bastante tiempo. Y mapas de lenguas, de variedades antiguas. Este es uno de los ejemplos tempranos y más influyentes que se refiere en este caso al francés del siglo XIII. Pero esto apareció en formato de libro, con una serie de láminas, es decir, no era algo dinámico ni mucho menos. Bueno, apareció en los años 80 del siglo pasado, entonces obviamente no esperamos otra cosa. Hay versiones, hay cosas colgadas online a partir de estos datos que se pueden encontrar. También, como no, está el Linguistic Atlas of Early Middle English, también del siglo XII al XIV. Este se estructura en un menú. Este está en versión electrónica, en línea. Hay un menú con una serie de rasgos lingüísticos, se puede pinchar y se ve el mapa. Lo que han hecho aquí es que en esos puntitos blancos son todos los puntos en los que hay en los que hay información y en rojo vemos los puntos en los que se da la variante que hemos seleccionado. Este mapa también, este atlas también originalmente se publicó en formato de libro. Lo que pasa es que se ha adaptado, digamos, a un formato electrónico. Y cómo no, hay que hablar del artículo de José Manuel del año 93, publicado en las actas de este congreso,
que me parece realmente, vale la pena leerlo a los que nos interesa esto, porque es muy clarividente. En este artículo ya se pone sobre la mesa todos los condicionantes principales que nosotros hemos tenido en cuenta también en el desarrollo del Atlas, ¿no? Es decir, que esta idea ya estaba ahí, ¿eh? Em, También algo que hay que comentar, el Corpus Codea, del que hablaré, mencionaré más veces. El Corpus Codea, que seguramente aquí todo el mundo conoce y para el que no, rápidamente digo que es un corpus de textos documentales en el que son todo textos que tienen, o la inmensa mayoría, textos que tienen data geográfica y cronológica conocida. Esto es un trabajo de muchos años y de un equipo grande de la Universidad de Alcalá, dirigido por Pedro Sánchez Prieto, y que él ya lo hizo, digamos, concibió con la idea de poder hacer una dialectología histórica. Es decir, que realmente son muchos el trabajo que se ha hecho antes. Pero es que además el CODEA es un atlas histórico del español, porque en las búsquedas uno tiene la opción de pinchar y ver un mapa. Hay una lengüeta que pone distribución, una pestaña pone distribución y ahí uno puede pinchar. Por ejemplo, el otro día hice una búsqueda de Luri-Lures y después de ver los resultados, pinché en distribución y nos sale claramente, bueno, lo obvio, ¿no? Que esta es una forma del navarro y del aragonés. Así que ya existe, digamos, un atlas histórico como tal. Hay muchos proyectos ya, del mismo modo que la lingüística de corpus en el ámbito del español se desarrolló muchísimo, ¿no? Durante las últimas 2 décadas. Ahora muchos proyectos incluyen también algún tipo de cartografiado. Este es el proyecto Esperia, que estudia las inscripciones romanas, las inscripciones prerromanas, perdón, en la península ibérica y, bueno, tiene una de las cosas que hacen es situarlas en un mapa, de tal manera que podemos ver la zona ibérica, la zona de los tartesos, ¿no? La zona de los celtíberos, etcétera. Muy bien. Perdón. Pasamos a hablar ahora, volvemos a hablar de la importancia que tiene una dialectología histórica. No sé si yo tengo aquí que convencer a nadie, pero la cuestión está en que, del mismo modo que ahora prácticamente todo el trabajo de lingüística histórica se hace apoyado en corpus, ¿eh? Em, Ahora también se empieza a trabajar mucho con mapas y con cartografiado, etcétera, etcétera. Pero hace unos años no era así, ni mucho menos. Me acuerdo de una discusión que tuvimos hace poco, creo que era en Alpes, ¿no? Y Johannes mencionaba esto, que hace 15, 20 años era muy raro que alguien dijera, pues tal fenómeno empieza en Aragón, o tal fenómeno, o tal texto parece que es castellano occidental, ¿no? Y esto se ha convertido ya en una conversación muy normal, ¿no? O sea, se ha convertido ya en un ingrediente más de lo que hacemos. Sin embargo, por poner un ejemplo, este es el trabajo que hizo Diana Branson sobre la variación entre este y aqueste, donde hace esta búsqueda en el corpus del español de Mark Davis y lo que sale en esta búsqueda es que parece ser que las formas largas tipo aquesto empezaron a crecer y luego llegaron en el siglo XV a un máximo 13,7% y luego decrecieron, ¿no? Nos da esta curva, la curva de lo que de lo que se ha llamado POSMA, llama un cambio fallido. Pero en realidad, si uno va a ver la distribución dialectal de, de los textos, lo que vemos es que esto es un espejismo. Realmente ese cambio fallido en castellano no ha existido. Si miramos datos del CODEA, la línea roja es Castilla y León. Ahí no hay ningún cambio fallido. En Castilla y León siempre ha sido muy pequeño el porcentaje de las formas largas y ha ido declinando. Y en Navarra prácticamente lo mismo. Realmente esto se ha dado en Aragón.
Es, lo que pasa es que como en el corpus del español o en el CORDE tenemos textos mezclados de todas partes, al hacer la búsqueda, pues sale esa barriguita, pero en realidad es porque hay textos aragoneses ahí mezclados y son esos textos aragoneses los que hacen ese efecto. Es decir, que cuando hacemos búsquedas a lo grande, en un corpus generalista, en realidad nos está engañando un poco. Podemos ver tendencias que posiblemente esas tendencias solo son en una parte del territorio y no son tendencias generales a todo el castellano. ¿Y qué sucede? Bueno, lo que parece, vaya, se me olvidó poner las etiquetas, pero lo que veis arriba del todo es del CICA, son datos del catalán. El catalán siempre ha tenido un porcentaje altísimo de formas largas, tipo aquest, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Parece que el aragonés empieza a imitar al catalán, y luego lo que hace es cambiar de modelo y empezar a imitar el castellano, y entonces empieza a bajar otra vez. Estas cosas que en tan poco tiempo no son tan disparatadas. Hay que tener en cuenta que Aragón tenía una vinculación con Cataluña y había unos modelos que venían de la Cancillería del Reino de Aragón, que producía mucho en catalán, y luego, a partir del cambio dinástico de principios del siglo XV, con el compromiso de Caspe, digamos que gravita luego más hacia Castilla. Eh, Hay una cosa muy parecida que sucede en portugués. Este es un estudio de Paixão de Sousa que demuestra que la enclisis en oraciones principales disminuye muchísimo en portugués cuando se produce la Unión Ibérica, cuando se produce la unión dinástica de Castilla y Portugal. Pero una vez que Portugal vuelve a ser independiente, esa enclisis a la castellana, eh, es decir, al revés, es decir, la proclisis a la castellana se ve reemplazada por la enclisis, que es lo genuinamente portugués. Quizás estos son cambios que se dan entre las élites o a nivel escrito, pero entre el pueblo llano nunca se dieron. Es decir, que, de nuevo, digamos que el estudio del espacio siempre es importante. Y esto se ve de manifiesto en la cantidad bastante nutrida de trabajos que están apareciendo últimamente en los que se propone trazar el foco geográfico de cambios lingüísticos. Son muchos y hay muchos más y siguen apareciendo. Por ejemplo, hay algunos trabajos que muestran el origen occidental de algunos fenómenos, otros que muestran el origen más bien en el centro y desde el centro la difusión hacia los lados, o bastantes estudios que muestran, sobre todo en el siglo XV, la influencia oriental en el castellano. Muy bien, pues llegados a este momento, parece que la situación está madura para hacer un atlas histórico del español y, bueno, la idea es hacer algo de acceso libre en Internet, por supuesto, con una base de datos de rasgos estructurales, es decir, un listado de fenómenos, y en esta primera fase hemos trabajado morfosintaxis peninsular siglos XIII y XVI, aunque, bueno, tenemos la intención ¿eh? De, en el desarrollo futuro, abarcar otras épocas, otros tipos de fenómenos, otros ámbitos de análisis. Y se está formado a partir de la compilación de materiales de referencia, pero sobre todo el corpus CODEA, que es el corpus base, es el trabajo colaborativo de muchos especialistas y, por supuesto, estamos abiertos a la colaboración de cualquier eh, especialista que quiera contribuir a algún trabajo. ¿Cuál es el objetivo final? Pues establecer una tipología de cuáles son los principales fenómenos sujetos a variación en cada época y área geográfica en la evolución del español. Ni más ni menos. Pero esa sería la idea global, a dónde queremos llegar. Estos aquí algunos ejemplos de fenómenos, pero en realidad, como nos vamos a meter ahora en el Atlas y verlo, vamos a verlos. Bueno, el corpus base es el CODEA, como hemos dicho, que tiene unos 4.000 documentos y luego tenemos además, bueno,
como ya he comentado, el corpus base de Codea es el más adecuado, por lo que ya he dicho, porque son textos con data cronológica y geográfica conocida. Y también algo muy interesante que tiene el Codea es la variación de registro. Y de esto vamos a hablar también. Vamos a ver cómo esto ayuda muchísimo también a ver no solo el foco geográfico, sino digamos, el foco social, dónde se dan primero los fenómenos. Si en los registros más altos o en los registros más cercanos al vernáculo. Y además, bueno, utilizamos corpus adicionales, como explicaremos en un momento. Este es los puntos que cubre el corpus base del CODEA, que como se ve es una red bastante nutrida. Y vamos a ver el... Sí, vámonos al inicio. Este es el Atlas. Y cómo funciona, bueno, ya está en marcha, o sea, lo puede consultar cualquiera. Este es el índice de hmm, no me están saliendo, no me está saliendo yo sí. Tengo que salir del PowerPoint, lo cierro. Creo que hay que cerrar eso. Ahora sí. Vale, genial. Pero me ha detenido el compartir pantalla. Lo vuelvo a compartir. Vale, vale. Muy bien. Bueno, esto es lo que hay. Aquí es una lista. Cuando uno le pega aquí al índice de capítulos, ve esta lista bueno, ahora mismo ya hay 21 capítulos colgados, ¿no? Y cuando pincha uno aquí, bueno, ya que hemos visto el de este y aqueste, pues hay una introducción, hay un resumen en inglés, y luego la introducción, hay un pequeño estado de la cuestión, estudios anteriores, luego se explica la búsqueda que se ha hecho, es decir, el mapa resulta en este caso, esta es la búsqueda que se ha hecho. Luego puede haber otros gráficos, otros mapas adicionales, lo que cada uno considere necesario. Y finalmente hay la distribución registral, se explica, ¿no? Cómo se distribuye según registros, es decir, no solo la distribución geográfica, sino la registral también. Y luego también en textos literarios, si hay alguna distribución interesante, también se incluye. Y luego la conclusión y la bibliografía. Es muy corto, o sea, máximo 2000 palabras. No queremos que sirva como obra de consulta rápida para que alguien que quiera saber, bueno, tal fenómeno, cómo funciona. ¿Eh? Y aquí tenemos el mapa, vámonos al mapa, que es... espérate, a ver, Se puede reducir esto, ¿no? Eso es. Vale, vámonos al mapa. Este es el mapa de los demostrativos. Bueno, el mapa lo que tiene es que aquí están las dos variantes de las formas largas y las formas, digamos, reducidas o cortas. Y aquí uno puede escoger el rango temporal que quiere consultar. Es decir, que puede escoger todo el rango o solamente, eh, por ejemplo, medio siglo. ¿Eh? Entonces, en rojo están las formas cortas, tipo este, en verde están las largas, tipo aqueste. A veces uno puede, bueno, ayuda a quitar el... Vamos con las formas largas, que son las que nos pueden interesar más. Si nos fijamos, en la primera mitad del 13, las formas largas están en todos los dialectos. Aparecen en leonés, en Asturias, aparecen en Navarra, ¿eh? Y según va avanzando el tiempo, bueno, le podemos dar aquí al play y vamos a ir cómo va avanzando poco a poco. Vemos cómo el verde va desapareciendo en Oriente, perdón, en Occidente y queda solamente en Oriente. Es decir, que vemos cómo el cambio, digamos, las formas largas perduran mucho más. Llega un momento en que solamente nos quedan ahí en Oriente. Es decir, que podemos verlo en...
que tengo que decir que dimos muchas vueltas sobre cómo hacer estos mapas. En principio pensamos, bueno, ponemos varios mapas, uno por siglo. La idea de hacerlo así dinámico, donde uno pueda escoger el rango y todo eso, pues me parece que es muy efectivo, ¿no? Em, pues no hay mucho más que contar aquí. Vamos a volver a la lista porque allá aprovecho para presentar otro. El caso de Gelo y Celo, esta es otra ficha em, que es interesante porque aquí hay una novedad en el sentido de que este es uno de los problemas clásicos de la historia de la lengua española, ¿no? De Gelo y Celo, y se ha escrito bastante sobre ello. Pero realmente sobre la distribución geográfica de esta innovación no se ha dicho nada. Sí se puede, hasta cierto punto, em, se puede inferir algo, porque una de las propuestas que se han hecho es que este cambio tiene que ver con el ensordecimiento de sibilantes que se generaliza, ¿no? Al final de la Edad Media, principios del español clásico. Y si fuera así, se podría relacionar con el norte peninsular, ¿no? Se supone que el ensordecimiento de sibilantes empieza antes en el norte, entonces esperaríamos que si ese es el motor del cambio, empezara antes en el norte. Yo he escrito sobre esto y he propuesto que realmente esto es un cambio que tiene más que ver con reducción cualitativa, en el sentido de que cuando una forma funcional, gramaticalizada, que aumenta su frecuencia, pues lo normal es que no tenga segmentos fonológicos marcados, como ye, que es un fonema de muy poca frecuencia. La morfología de las lenguas está hecha de sonidos fáciles de producir, normalmente de coronales. Es decir, cuando se produce la gramaticalización, aparte de que suele haber una reducción cuantitativa, es decir, que caen sonidos, pero también la hay de tipo cualitativo, que los sonidos que nos quedan al final son universalmente no marcados. Entonces, me parece a mí que en una situación de repoblación, contacto de lenguas y dialectos, el hielo se puede explicar como sencillamente una reducción del sistema, como suelen darse en este tipo de situaciones. Y en tal caso esperaríamos que empezara más hacia el sur. Bueno, vamos a ver el mapa, a ver qué nos dice el mapa. Vamos a preguntar aquí al oráculo. Dinos, mapa, ¿esto empieza en el norte o empieza en el sur? Bueno, lo que hay que ver aquí es que ah, empieza un poco tarde. Tenemos que irnos, pues, el rojo es el hielo de toda la vida, con función de dativo. ¿Cuándo empiezan los primeros celos? Bueno, pues tenemos que irnos hasta bastante, hasta 1500. Voy a quitar ¿cuál voy a quitar? Seguro que lo hago mal. Vale. Se ve claramente que esto empieza, además es que esto es la última, estamos en los últimos 25 años del siglo XV y se ve que tiene una distribución geográfica bastante definida, sorprendentemente definida. Es decir, no es algo que aparece por aquí y por allí. En la zona de Toledo, de Madrid, Guadalajara, am, y hay un punto ahí en Álava, pero ese punto es de un texto cancilleresco. Los textos cancillerescos los ha podido escribir cualquiera. Realmente no es que una persona procedente de ese lugar, que esto es algo que mencionas tú, José Manuel, en tu artículo, sobre que los documentos cancillerescos tienen poco valor a la hora de de establecer, ¿no? El punto geográfico donde se origina algo. Bueno, volviendo a la ficha, ¿eh? Em, bueno, es interesante porque realmente de hielo nunca se había planteado la cuestión de si hay un foco geográfico. También otra cosa interesante aquí en la ficha se explica lo rapidísimo que va el cambio. Fijaos que desde el primer ejemplo al último, en un ciclo, desaparece completamente el hielo. Hace una curva en forma de S que la Bob estaría contento de verla. Y vemos también desde el punto de vista de del registro. El cambio va muchísimo más lento en textos cancillerescos comparados con textos particulares, donde el cambio es mucho más alto. Cuando llegamos a los últimos ejemplos, vemos que los particulares prácticamente ya
hay creo que como un 7% de hielo, mientras que todavía en los cancillerescos anda por el 50%. Muy bien, volvamos al PowerPoint entonces. Bueno, invito a todo el mundo a que visite el Atlas y vea todas las fichas que hay de diferentes fenómenos. Vale, me voy al PowerPoint y ahora tendré otra vez que... Sí, sí, claro. Pero abre el PowerPoint primero, ¿no? No, está bien. Voy a echarme un trago mientras... Sí, pero pon la pantalla general. Ya. ¿Puedo compartir? Porque van a ver toda tu pantalla y No me da miedo. ven esto y eso. Bueno, entonces vamos a ir terminando. Básicamente, eh, eh, bueno, hemos presentado un poco lo que es el Atlas y ahora nos toca un poco hablar de hacia dónde vamos con esto. Bueno, hay una serie de retos. El primero es que los documentos jurídicos están muy bien, pero no terminan, ¿verdad?, no terminan de darle vidilla a este asunto, porque tienen unas convenciones textuales muy rígidas. El, el otro problema es que otras tipologías textuales, textos literarios, pues claro, tienen más diálogos, tienen más descripciones, narración, etcétera, etcétera. Pero tenemos el problema de que no suele haber información sobre autor, fecha, lugar de producción, o sea que no son ideales para hacer mapas. El otro problema es que parece que los cambios en la lengua de los documentos van de manera muy lenta, ¿eh? Hemos visto el primer ejemplo de celo con valor dativo en el CODEA, es 1474, pero hay ejemplos un poco anteriores en otros tipos de textos. Y también los textos del CODEA no forman una red de puntos uniforme e igual de tupida en todas las áreas. El CODEA es fantástico, pero no se puede pedir milagros tampoco. Em, Así que hemos visto claramente que necesitamos crear un corpus adicional de textos literarios. Y ya nos hemos puesto manos a la obra. Bueno, hemos pedido la continuación del proyecto. Cualquier día de estos nos dirán si ha habido suerte. Y el- queremos utilizar el corpus que ya diseñó Marina Gomila para su tesis doctoral. Hizo una selección de 46 textos de los siglos XIII al XVI en los que más o menos están localizados tanto geográfica como temporalmente. Estos textos aparecen en diferentes fuentes y bueno, habrá que recopilarlos y ponerlos con un buscador, etcétera, etcétera. Pero bueno, la fase complicada, que es seleccionarlos, ya está cumplida. Em, Sobre la información limitada de otras tipologías textuales, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? El problema de los originales y las copias, etcétera, etcétera. El problema de que no tenemos un lugar definido, pero sí que hay algunos, como digo, textos en este corpus que seleccionó Marina Gomila en que al menos podemos tener una idea, ¿no?, de su origen y en función de ello ella creó tres macrozonas, ¿no? Digamos una zona central y un castellano occidental y leonés y Aragón y Navarra. Sobre esto ya nos han dicho que seguramente habría que separar a Navarra de Aragón, porque Navarra fue reino independiente durante mucho tiempo y bueno, hay esta tendencia de meterlo en el mismo saco. Pero bueno, no sería difícil porque textos hay y se podría hacer esta distinción.
Esto es otra de las tareas pendientes. Realmente la lengua de Navarra no está bien descrita históricamente. Em, También lo que comenté, la difusión más lenta en textos documentales. Esto es obvio. Por ejemplo, de la tesis de Marina Gomila, se ve aquí los textos literarios y el CODEA, a qué velocidad evoluciona la incorporación de formas de tipo nosotros y vosotros, que va a un paso lentísimo. En el siglo XVI ni siquiera llega a 25%. Es interesante porque nos ayuda a encontrar el foco geográfico, pero como, digamos, la cadencia de expansión del cambio, al menos para este caso, en otros posiblemente no se ve, es lentísima, mientras que en los textos literarios está ya cerca del 100% cuando llegamos al siglo XVI. También está el problema de las lagunas en los textos del CODEA. Esto sobre todo afecta a lo que es el espacio de Aragón y Navarra, donde para los textos cancillerescos prácticamente no hay. Y esto es otra de las tareas que queremos hacer, que en colaboración con nuestros compañeros del CODEA, pues localizar estos textos, ya los tenemos localizados y de hecho ya tenemos algunos resultados respecto de esto que voy a presentar aquí en un momento. Una de las cosas que nos interesa mucho es la interpretación histórico-sociolingüística de los datos geográficos. Se ha dicho, bueno, lo ha dicho Pedro Sánchez Prieto, suele ser cuando una innovación llega desde el vernáculo, suele tener una distribución areal definida, mientras que cuando viene en los registros más altos, en el territorio no se ve claramente, está muy difuso y aparece en los registros eh, más altos. Habíamos hablado, ¿no? del porcentaje de formas largas tipo aqueste. Habíamos visto que en Aragón había este desarrollo bastante curioso, ¿no? De que aumenta muchísimo, posiblemente por imitación del modelo catalán. Pero al ver la estratificación eh, sociolingüística eh, que nos da el CODEA, tenemos textos eclesiásticos, que está ahí en azul, y textos particulares, y prácticamente no nos dan diferencia, funcionan prácticamente igual. Lo que nos interesa aquí son los textos cancillerescos, si es realmente el registro alto el que está liderando estas tendencias o no. Y bueno, lo que he hecho, esto no está en el CODEA todavía, pero ya con los textos que hemos compilado de Aragón cancillerescos he hecho las búsquedas correspondientes. Y lo que me encuentro en gris, no tengo para todos los siglos, pero bueno, para la parte central, y vemos que realmente tiene rendimiento el mirar a los ámbitos de emisión. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, lo que vemos es que en el siglo XIV todos los ámbitos de emisión van hacia arriba, pero en el siglo XV se produce la bifurcación. Es decir, que el cambio dinástico en Aragón marca claramente que los textos cancillerescos encabezan la castellanización. Empiezan a bajar mucho antes que en los textos particulares o eclesiásticos de ámbito más local. Y entonces, de nuevo, veo que este tipo de estratificación puede ser bastante sugerente. Lo hemos visto en el caso de Yelo Selo, donde se ven muy claramente los textos cancillerescos frente a los particulares. Bueno, esto nos da hipótesis muy sugerentes, como en el caso de la extensión de nosotros y vosotros en la tesis de Marina Gomila, en la que se ve que como en Navarra y Aragón, en la zona más cercana al foco del cambio, donde hay contacto con el catalán, nosotros y vosotros aparece más en los textos eclesiásticos y particulares, mientras que en Castilla y León parece ser que es un desarrollo desde registros más altos, en las zonas que están más lejanas, digamos, al foco del cambio. Pero claro, ya hemos visto que no hay textos cancillerescos y entonces habría que reevaluar esto con estos nuevos datos que vamos a incorporar al Atlas. Termino ya. No es que me haya pasado de tiempo, es que hemos empezado un poco tarde. Sí. Bueno, voy a ser muy breve.
vemos que las metodologías, que los desarrollos tecnológicos, que las perspectivas teóricas renovadas, ¿no? O revisitadas, pues tienen un gran potencial para la historia, para el trabajo que hacemos en nuestra disciplina. Tenemos ya las herramientas para ver la distribución dialectal de las variantes en el español antiguo. Esto me parece que es ya de por sí interesante. Tenemos además la posibilidad de localizar los focos de origen y difusión de los cambios en el espacio geográfico. Tenemos además la posibilidad de determinar el origen social de los cambios, con estos corpus que tenemos. Y, por supuesto, hay una necesidad de completar y ajustar los corpus existentes, de ir refinando la metodología, de ir refinando nuestras preguntas de investigación, pero creo que se puede concluir que se abre un panorama prometedor para el estudio de la variación y el cambio lingüísticos del español en perspectiva dialectal. Muchas gracias.